En plena Sierra de Granada existe un lugar abandonado donde nadie quiere pasar la noche. Un antiguo sanatorio rodeado de bosques, donde excursionistas aseguran escuchar voces entre los pasillos vacíos. Algunos dicen que todo comenzó después de que una mujer se quitara la vida dentro del edificio. Y lo más extraño es que muchos creen que nunca llegó a irse. La carretera que atraviesa la Sierra de la Alfaguara, en Granada, parece una más de tantas carreteras perdidas entre montañas. Durante el día, senderistas y ciclistas recorren la zona disfrutando del bosque y del aire frío de la sierra. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Porque allí, escondido entre árboles y ruinas consumidas por el tiempo, existe un lugar del que muchos prefieren no hablar demasiado. Un antiguo sanatorio abandonado. Un edificio que lleva décadas vacío. Y donde, según cuentan quienes se atrevieron a entrar, todavía hay algo esperando entre sus pasillos. El Sanatorio de la Alfaguara. Uno de los lugares más inquietantes y misteriosos de toda Granada. Todo comenzó hace más de 100 años. A principios del siglo XX, la tuberculosis era una de las enfermedades más mortales del mundo. No existían antibióticos eficaces y miles de personas morían lentamente aisladas del resto de la sociedad. La única esperanza para muchos enfermos era ser enviados a sanatorios situados en zonas montañosas, donde el aire puro y el clima frío ayudaban, al menos, a aliviar los síntomas. Fue entonces cuando apareció una mujer llamada Berta Wilhelmi. Una filántropa de origen holandés que llevaba años viviendo en Granada y dedicando gran parte de su fortuna a ayudar a los más necesitados. Pero la tragedia golpeó su vida de forma brutal. Su hija enfermó gravemente de tuberculosis. Y pese a todos los esfuerzos, terminó muriendo. Aquello destruyó completamente a Berta. Quienes la conocían decían que jamás volvió a ser la misma mujer después de aquello. Consumida por la culpa y el dolor, decidió dedicar su vida a construir un lugar donde otros enfermos pudieran tener una oportunidad. Y así, en 1923, nació el Sanatorio de la Alfaguara. Levantado en plena sierra, rodeado de bosque y silencio. Lejos de las ciudades. Lejos del ruido. Lejos del mundo. Durante años, decenas de pacientes llegaron hasta allí buscando salvar la vida. Muchos eran jóvenes. Algunos apenas eran niños. Y muchos jamás salieron de aquel lugar. Las noches dentro del sanatorio eran largas y frías. El sonido de la tos resonaba constantemente por los pasillos. Las enfermeras caminaban en silencio entre las habitaciones mientras los enfermos observaban el techo esperando sobrevivir una noche más. Y poco a poco, el lugar comenzó a llenarse de sufrimiento. De miedo. De muerte. Pero la historia del sanatorio no terminó ahí. Porque según las leyendas que comenzaron a surgir años después, Berta Wilhelmi nunca logró superar la pérdida de su hija. Dicen que pasaba horas encerrada en una habitación del edificio. Sola. Llorando. Escuchando el viento golpeando las ventanas del sanatorio. Hasta que un día, ocurrió algo terrible. Según cuentan algunas historias locales, incapaz de soportar más el dolor, Berta terminó quitándose la vida dentro del propio edificio que había construido. Y desde entonces, el sanatorio jamás volvió a sentirse como un lugar normal. Con el paso de los años, los avances médicos hicieron que este tipo de hospitales dejaran de ser necesarios. El edificio fue abandonado. Las camas quedaron vacías. Los pasillos comenzaron a llenarse de polvo. Las ventanas se rompieron. Y poco a poco, la naturaleza empezó a tragarse el lugar. Pero entonces comenzaron las historias. Historias que aún hoy siguen contándose en Granada. Senderistas que cruzaban la zona aseguraban escuchar voces dentro del edificio, a pesar de estar completamente vacío. Algunos decían haber oído pasos siguiendo sus movimientos por los pasillos. Otros afirmaban sentir cambios bruscos de temperatura. Como si el aire se volviera helado de repente. Incluso en verano. Y hay algo que se repite en muchos testimonios. La sensación de que alguien los observa. Todo el tiempo. Uno de los relatos más conocidos ocurrió hace varios años. Un grupo de jóvenes decidió pasar la noche cerca del sanatorio. Llevaron linternas, tiendas de campaña y cámaras. Al principio todo parecía una simple exploración urbana. Risas. Bromas. Vídeos para redes sociales. Hasta que cayó la madrugada. Uno de ellos aseguró escuchar una mujer llorando dentro del edificio. Pensaron que era una broma.
Pero el sonido volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Mucho más cerca. Entonces una de las cámaras comenzó a fallar. La imagen se llenó de interferencias. Y segundos después, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. El grupo salió corriendo. Pero al regresar a las tiendas de campaña descubrieron algo extraño. Varias de ellas estaban rajadas. Como si alguien hubiera pasado un cuchillo por la tela. Nunca supieron quién o qué lo hizo. Hay más historias. Muchísimas más. Excursionistas que aseguran haber visto luces dentro del edificio en plena noche. Sombras moviéndose detrás de las ventanas. Puertas que se cierran solas. Y voces. Siempre las voces. Susurros imposibles de entender que parecen venir desde el interior del sanatorio. Aunque no haya nadie dentro. Muchos investigadores paranormales han intentado grabar psicofonías allí. Algunos aseguran haber captado sonidos extraños. Respiraciones. Golpes. Incluso frases apenas audibles. Pero lo más inquietante es que varias personas afirman haber escuchado el nombre de Berta entre esos susurros. Hoy el sanatorio de la Alfaguara sigue abandonado. Las paredes están cubiertas de grafitis. Los techos se derrumban poco a poco. Y el bosque lo rodea como si quisiera ocultarlo del mundo. Pero aún así, la gente sigue entrando. Tal vez por curiosidad. Tal vez buscando sentir miedo. O tal vez intentando descubrir si las historias son reales. Porque hay lugares donde ocurrió tanto sufrimiento que parece imposible que todo desaparezca sin dejar rastro. Y quizá, solo quizá, algunas cosas nunca llegaron a marcharse de aquel sanatorio perdido entre las montañas de Granada. Así que la próxima vez que escuches hablar del sanatorio de la Alfaguara y alguien te proponga entrar allí de noche, piénsalo 2 veces. Porque muchos aseguran que el verdadero problema no es entrar, sino sentir que algo sale contigo. Quizá todo tenga una explicación. O quizá algunas personas nunca abandonaron realmente aquel lugar.